Muy buenas noches. Vamos a continuar ahora con la sesión número 9 que corresponde a la malnutrición y obesidad. Entonces, en este tema, sobre todo nos vamos a basar en lo que son los estados de malnutrición, que puede ser tanto un estado de desnutrición como de obesidad, patologías asociadas y ver un poquito de los mecanismos hormonales por los cuales se media la nutrición, ¿no? De manera fisiológica en nuestro organismo. Entonces, algunas generalidades, mencionar que cuando yo hablo de malnutrición, generalmente la gente tiene el concepto solamente de desnutrición, pero también la obesidad es un estado de malnutrición por el consumo de dietas hipercalóricas, ¿no? Sobre todo ricas en carbohidratos, en grasas. Entonces, comer en exceso no significa que esté comiendo, que esté eh, cubriendo las necesidades de los nutrientes, ¿no? Puedo comer un montón, sin embargo, puedo alimentarme de alimentos bajos en nutrientes. Entonces, por eso se dice que la obesidad también es un estado de malnutrición. Y bueno, con esta balanza básicamente podemos entender, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que tener un equilibrio entre la ingesta de nutrientes, que está dada propiamente por la alimentación, y las necesidades corporales, ¿no? Para que así el uso de nutrientes sea correcto en nuestro organismo. ¿Qué pasa en la desnutrición? Las necesidades corporales no se cumplen, no se cubren. ¿Por qué? Porque la ingesta de nutrientes está disminuida. En cambio, en el exceso de hipernutrición, en la obesidad, hay un exceso de dieta hipercalórica, pero las necesidades corporales necesariamente no se cubren. Ahora, a grandes rasgos, lo que es la desnutrición, hablamos de desnutrición cuando hay un déficit energético, porque hay una deficiencia de todos los macronutrientes, ¿no? O sea, es decir, de los carbohidratos, hidratos, lípidos o grasas y proteínas. Proteínas. Entonces, hay una pérdida resultante de músculo, de grasa, de peso y va a haber un estado de debilidad generalizada. Acá es importante saber, bueno, más que cómo se calcula el índice de masa corporal, que es peso entre estatura al cuadrado, saber cuándo estoy hablando de un estado normal de índice de masa corporal, cuando estoy hablando de bajo peso y cuando estoy hablando de obesidad, ¿no? Porque eso sí ha venido en las preguntas. Un estado de índice de masa corporal normal es entre el rango de 18,5 y 24,9. A partir de 25 hasta 29,9 yo estoy hablando de sobrepeso y ya de 30 para adelante estoy hablando de obesidad. Sin embargo, también podemos diferenciar niveles de obesidad, ¿no? Obesidad tipo 1 hasta 34,9, obesidad tipo 2, grado 2, mejor dicho, hasta 39,9, obesidad tipo 3 hasta 49,9 y un índice de masa corporal mayor de 50, obesidad tipo 4. Ahora, bajo peso es menor a 18,5, pero aquí hay que diferenciar que ya a partir un IMC menor a 16 ya se considera desnutrición. Ahora es verdad que el índice de masa corporal es como que una medida bastante rápida, bastante simple de hacer para poder tener más o menos una percepción de cómo está el estado nutricional de la persona, pero no es 100% objetiva, ¿no? Porque también se requiere de otras medidas más exactas, más objetivas, como el depósito de grasa, medir el índice de masa corporal, las concentraciones de proteínas séricas, porque no necesariamente una persona que se puede ver un poco voluminosa tiene algún grado de sobrepeso, ¿no? Pueden ser personas que tengan dietas hiperproteicas y que lo que están reteniendo no es grasa, sino masa muscular. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para lo que es un estado de desnutrición? Bueno, la pobreza, porque limita la ingesta de alimentos, las infecciones, nosotros sabemos que hay muchas infecciones, muchos patógenos
que pueden provocar una desnutrición secundaria, ¿no? Porque ellos se aprovechan de los nutrientes que nosotros consumimos para poder reproducirse y limitan la absorción de nutrientes por parte de nuestro organismo, sobre todo enfermedades parasitarias. Enfermedades agudas y crónicas, por ejemplo, el estado de cáncer es una enfermedad en la cual te provoca un estado de desnutrición, ya vamos a ver más adelante cuál es el mecanismo. El alcoholismo crónico. ¿Por qué el alcoholismo crónico? Porque el alcohol es una bebida hipercalórica, pero baja en nutrientes. Entonces puede provocar un aumento de peso. Además, el alcohol puede interferir con la absorción de algunos nutrientes a nivel del intestino delgado. Ignorancia e insuficiencia de los suplementos dietéticos, o sea, van a haber estados de vida en los cuales haya una mayor demanda nutricional, por ejemplo, las gestantes, adultos mayores. Luego, restricción dietética autoimpuesta, ¿no? Estos ya son temas más psicológicos, como el tema de la anorexia, la bulimia, donde ahí más que todo hay que tratar el problema de fondo, ¿no? Corregir primero estos pensamientos para posteriormente poder lograr vencer esta desnutrición. Ahora, esta ha venido, sí, la clasificación de la desnutrición de acuerdo a su etiología primaria, secundaria y mixta. Ya primaria es porque propiamente hay un déficit de aporte de nutrientes, ¿ok? O sea, no se está comiendo como se debería comer, en pocas palabras. Puede estar asociado a pobreza, porque no hay recursos medios para poder alimentarme bien, incapacidades de un anciano, o sea, los ancianos ya no son capaces de prepararse alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales. Por ejemplo, niños que sufren maltrato, que les dan de comer muy poco, y sobre todo esto ocurre en países subdesarrollados. La desnutrición secundaria quiere decir que yo estoy comiendo bien en la mayoría de los casos, pero mi cuerpo tiene algún problema de fondo que no le permite utilizar satisfactoriamente los nutrientes. ¿Cómo? Pero mi cuerpo no absorbe bien los alimentos o no los utiliza bien, no los metaboliza bien. Por ejemplo, tenemos el síndrome de mala absorción, que sobre todo está asociado a enfermedades a parásitos, infecciones parasitarias, donde no hay una correcta absorción de nutrientes a nivel del intestino delgado, también la anorexia, por ejemplo, vómitos, ¿no? Yo como, pero tengo algún tema de fondo que hace que pare vomitando y entonces no va a haber va a haber una pérdida de nutrientes, ¿no? A pesar que estoy comiendo. Y la desnutrición mixta, por ejemplo, una paciente que tiene requerimientos nutricionales altos, una paciente gestante que no se alimenta bien y que además tiene una infección. Entonces, esa infección va a ser también, una infección parasitaria va a ser que no se absorban de manera correcta los nutrientes y además que no esté ingiriendo la cantidad necesaria de nutrientes. Es como que se mezcla una etiología primaria con una etiología secundaria. Luego, de acuerdo a su gravedad, puede ser leve o de primer grado, segundo grado, severa. Bueno, en la de primer grado todavía hay consumo de reservas energéticas. ¿Cuáles son? Los aminoácidos y los ácidos grasos. Esas son las reservas, ¿no? Eh, los aminoácidos que vienen de las proteínas y los ácidos grasos que vienen de los lípidos. Hay funcionamiento de las células, o sea, se mantiene el metabolismo celular gracias a que hay reservas energéticas. Por otro lado, en una desnutrición de segundo grado es cuando ya las reservas energéticas son agotadas y empieza a haber un compromiso de determinados órganos. Porque no tengo nutrientes, no tengo glucosa, el metabolismo celular se ve afectado y empieza a haber muerte celular, ¿no? Por disminución porque no se cubren los requerimientos nutricionales. Ya en una desnutrición severa, el deterioro orgánico ya se expande y ya puede haber un riesgo de muerte. Entonces, en la segunda y en la tercera,
las reservas energéticas están agotados y empieza a haber daño orgánico a nivel tisular, a nivel celular. Y en la severa hay riesgo de fallecer. Ya, esta es otra. Marasmo y kwashiorkor son preguntas muy típicas que hacen en los exámenes, o sea, diferenciar sus características que justamente las he resaltado para poderlas verlas bien. Saber que en el marasmo hay una carencia grave de calorías en la dieta, o sea, de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, ¿no? Sobre todo aparece en niños de edad temprana, en lactantes, que puede provocar un retraso de crecimiento y pérdida de la masa muscular. Está asociado a una pérdida de peso mayor o igual al 60%. O sea, son los niñitos que se ven bien, bien delgaditos, ¿no? Que se les ve hasta las costillitas. Hay una gran pérdida de peso. Y bueno, como compensación, en un primer momento, el organismo va a usar sus reservas energéticas, que yo ya sé que son proteínas, que vienen de parte de los músculos, del hígado, y las grasas que vienen de parte del tejido subcutáneo, ¿no? Que se catabolizan en triglicéridos. Se puede mantener la concentración sérica de proteínas, ¿sí? Entonces, el déficit de proteínas aquí no va a ser muy pronunciado. Y las complicaciones son un estado de anemia por malnutrición, inmunodeficiencia e infecciones recurrentes, ¿no? O sea, las personas están mucho más susceptibles a infectarse, a adquirir determinadas enfermedades por un estado de sistema inmune bajo. Por eso siempre en los niñitos, cuando son portadores de infecciones recurrentemente, lo que se evalúa más que todo es el estado nutricional, ¿no? Porque está estrechamente relacionado con qué tan bien funciona mi sistema inmune. En el kwashiorkor hay una privación y deficiencia de proteína más que la reducción global de calorías. Es decir, de todos los macronutrientes, lo que está más en déficit son las proteínas. Ahora, acá hago hincapié justamente uno de los temas, el tema 4 creo, en el que yo sé que cuando pierdo proteínas, una de las proteínas más comprometidas es la albúmina, ¿no? Hipoalbuminemia. Entonces, cuando hay hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica. ¿Y qué pasa cuando disminuye la presión oncótica? Hay extravasación y hay edema, ¿no? Edema generalizado. Y sobre todo puede haber la famosa ascitis, ¿no? Que es eh, un, un derrame a nivel de la cavidad abdominal. También puede haber un derrame a nivel pleural, a nivel pericárdico, ¿no? O sea, la hipoalbuminemia provoca edema generalizado. Ahora, seguro, como ya lo han visto en una de sus teorías de fisiopato, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, cuando hay un déficit grande de proteínas, el hígado en compensación va a empezar a producir lipoproteínas. Entonces, en un estado de hipoproteinemia, específicamente de hipoalbuminemia, mi hígado en compensación va a producir un exceso de lipoproteinemia, de lipoproteínas, perdón, que va a provocar que transportan las lipoproteínas, colesterol, triglicéridos, ¿no? Entonces va a provocar la acumulación hepática de triglicéridos, va a haber hígado graso, va a haber un estado de dislipidemias. Clínicamente se puede ver decaimiento, anorexia. Y acá un tema importante es que a veces por el edema puede enmascarar la pérdida de peso, ¿no? Porque se supone que cuando una persona pierde de peso, tú lo pesas y hay no más evidencia, ¿no? Pero una persona malnutrida con kwashiorkor está desnutrida, pero por los edemas que retiene el líquido aumenta el peso, ¿no? Entonces ese edema, esa retención de líquidos puede enmascarar a veces la pérdida de peso. Complicaciones, inmunodeficiencias con infecciones secundarias, puede haber atrofia intestinal. Si hay atrofia intestinal, pues la superficie intestinal va a estar disminuida y por lo tanto va a haber una mala absorción. Es decir,
puede ser como que una desnutrición primaria que se puede complicar con desnutrición secundaria por la atrofia intestinal y mala absorción. Y la caquexia es típico en pacientes con enfermedades crónicas, es una malnutrición proteico-calórica. Aquí la enfermedad más representativa crónica es pues el cáncer, ¿no? ¿Qué pasa en el cáncer? Los tumores van a liberar factores inductores de la proteólisis, que es el PIF, y el factor movilizador de lípidos. Bueno, en pocas palabras, todo esto, el cáncer va a provocar un estado preinflamatorio, ¿no? Liberación de las interleucinas 6, 2, factor de necrosis tumoral, que va a provocar un estado hipercatabólico. Hipercatabólico, ¿qué quiere decir? Catabólico, que va a haber un gran consumo de los nutrientes. O sea, ¿quién consume los nutrientes? Pues el tumor, ¿no? El tumor básicamente eh, va a tratar de jalarse todos los nutrientes que consume el paciente y además de esto, este estado inflamatorio provoca una disminución del apetito. O sea, no solamente el cáncer está dado por ese estado hipercatabólico donde se consumen los nutrientes en exceso por parte del tumor, sino que también el estado proinflamatorio, sobre todo el factor de necrosis tumoral, induce una pérdida de apetito. Entonces va a disminuir la ingesta y van a aumentar las demandas. ¿Ok? Por eso hay un estado de caquexia. Bueno, la anorexia nerviosa y la bulimia son trastornos de alimentación en los cuales hay una desnutrición de tipo secundaria, ¿no? En la anorexia nerviosa hay una imagen corporal distorsionada, miedo a subir peso, tiene efectos más nocivos que un estado de bulimia. Hay una desnutrición proteico-calórica grave y es el trastorno psiquiátrico con mayor mortalidad. ¿Qué pasa? Que el estado de malnutrición en las mujeres sobre todo puede provocar esta disminución de esta hormona que es el factor la gonadotropina que activa la FSH y la LH. Entonces, al haber disminución de esta hormona de la gonadotropina, va a haber disminución de la FSH y LH y por lo tanto va a haber una menorrea, ¿no? O sea, la paciente deja de arreglar. Luego también hay una afectación de las hormonas tiroideas, porque para la síntesis de las hormonas yo necesito proteínas, ¿no? Necesito varias moléculas. Va a haber como un estado hipotiroideo, intolerancia al frío, bradicardia, estreñimiento, piel seca, caída de cabello, etc. Va a haber disminución de la concentración de estrógenos y yo sé que los estrógenos son un factor protector para que mejoran la absorción de calcio y aumentan la densidad ósea, ¿no? O sea, los estrógenos son un factor protector para la osteopenia, la osteoporosis. Por eso las mujeres posmenopáusicas que ya no reglan, ya no producen en tanta cantidad de estas hormonas, tienden a sufrir osteoporosis. Ahora, ¿qué pasa si una paciente joven tiene disminución de concentración de estrógenos? Va a haber una reducción de la densidad ósea que puede tender a una osteopenia, ¿no? Debilidad en los huesos, mayor fragilidad y puede tender a más fracturas. Y puede haber una muerte súbita por arritmias, por hipopotasemia, por trastornos hidroelectrolíticos. Electrolíticos. La bulimia, por otro lado, es una ingesta excesiva seguida de esas ganas de querer eliminar lo que he comido, ¿no? Puede ser mediante vómitos inducidos o diuréticos y laxantes. Aquí la menorrea aquí está mal escrito, menorrea es menos frecuente y las complicaciones pueden ser vómitos frecuentes, persistentes, alteraciones electrolíticas que conducen a arritmias, aspiración de contenido gástrico, laceraciones esofágicas y gástricas, ¿no? Porque los vómitos que estoy eliminando vienen de mi estómago y yo sé que en mi estómago hay un ácido, entonces si regreso esos alimentos puede haber daño a nivel esofágico. De hecho, la bulimia es un factor de riesgo para el reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque
va a haber un constante regreso de esos alimentos que más adelante puede provocar un reflujo constante. Y esos vómitos continuos, si son excesivos, me pueden deshidratar, me pueden provocar alteraciones electrolíticas y secundariamente arriba. Ya de acá, fijo, viene una o dos preguntas. Siempre viene de las deficiencias vitamínicas. Bueno, más que todo aquí es asociar, ¿no? ¿De qué se encarga esta vitamina? Entonces, si hay déficit, yo ya más o menos lo asocio. ¿Qué viene acá? Las proteínas endógenas. Saber las proteínas endógenas. Vitamina D, K, biotina, niacina. Así siempre viene. Y las cuatro proteínas liposolubles. La A, la D, la E y la K. Por ejemplo, aquí, de las que más vienen, la vitamina A está relacionado con el pigmento visual, ¿no? Entonces, su afectación se va a ver, por ejemplo, en estados de ceguera. La vitamina D, yo sé que favorece la absorción del calcio, entonces su disminución puede provocar osteomalacia, raquitismo en niños. La vitamina K está relacionado con factores procoagulantes, entonces su afectación puede provocar estados hemorrágicos, ¿no? Luego, ¿qué otra viene? Por ejemplo, la vitamina B12 asociada, su déficit está asociada a anemias, ¿no? Anemia megaloblástica, anemia perniciosa. Vitamina C, a esto también siempre viene. Su afectación su disminución está relacionada con escorbuto. El folato también relacionada, su déficit relacionado con anemia megaloblástico. Y más que todo viene de las vitaminas. De lo que son los oligoelementos, creo que he visto una pregunta alguna vez, pero sobre todo de las vitaminas, ¿no? Saber sus funciones y saber cuáles son las consecuencias de sus déficits. Ya. Ya casi terminando, tenemos la obesidad. Ya vimos la desnutrición propiamente. En la obesidad hay un desequilibrio energético entre el consumo de calorías consumidas y las calorías gastadas, ¿no? Entonces, en la obesidad hay un consumo de dietas hipercalóricas, o sea, ricas en carbohidratos, en grasa, en sal, y también porque hay una disminución de calorías gastadas, o sea, el gasto de las calorías son menores. ¿Por qué? Porque normalmente las personas obesas, no digo que todas, pero normalmente su estilo de vida está asociado a un estilo de vida sedentario, ¿no? O sea, mientras más sedentario esté, el gasto calórico va a ser menor. Entonces, como, tengo una vida sedentaria y disminuye las calorías gastadas. Factores de riesgo, asociado a enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, dislipidemias, ¿no? La obesidad es un componente del síndrome metabólico y en realidad también está involucrado en varios procesos carcinogénicos. Ya desde más de 25 en un IMC es sobrepeso y yo ya sé que de 30 para adelante es la obesidad, ¿no? Puede haber obesidad grado 1, 2, 3, hasta 4. Los tipos de obesidad son estos dos: abdomino visceral y fémoro glútea o ginoide. Esta sobre todo es más en los varones y en las mujeres es esta. La obesidad abdomino visceral está asociada a patologías como diabetes tipo 2, aterosclerosis, resistencia a la insulina, hiperlipidemia. Y acá el tejido adiposo se va a depositar en la mitad superior del abdomen. Y es el lugar donde hay mayor depósito en los varones, ¿no? En la parte superior del abdomen. En cambio, en las mujeres está más asociado a la obesidad femoroglútea y es asociado a un factor hormonal, ¿no? La presencia de estrógenos. Aquí la adiposidad es a nivel de caderas, glúteos, muslos. Tiene como que la forma de una perita, ¿no? En la parte, también en la parte inferior del cuerpo, ¿no? Miembros inferiores. Ya, eso también. Eh, el balance energético, es decir, el metabolismo,
composición corporal de una persona puede estar influenciado hasta en un 40% de su herencia genética. No es determinante, pero sí influye. Y por otro lado, la obesidad se sabe que también está relacionado a procesos de carcinogénesis, ¿no? 4 a 7% de cánceres se asocian con la obesidad. ¿Por qué? Por la presencia de resistencia a la insulina, porque la obesidad es un estado proinflamatorio y nosotros también dijimos que un estado proinflamatorio, lo vimos justamente en la clase de neoplasias 2, contribuye a un estado de carcinogénesis, ¿no? También puede haber mayor síntesis de hormonas esteroideas que van a contribuir a la diferenciación, a la proliferación de tejidos. Y finalmente el circuito regulador del equilibrio energético. Ya, a ver acá de manera sencilla, vamos a ver primero que nosotros tenemos, aferencias, circuitos aferentes. ¿Qué quiere decir? Que llevan el estímulo. Y los circuitos aferentes están dados por las hormonas. Los circuitos eferentes envían la orden, la respuesta a ese estímulo. Orden, respuesta al estímulo que llegó, ¿no? Al estímulo. Entonces, las vías eferentes son las que van a determinar si hay gasto de energía, si aumenta o disminuye la ingesta de alimentos, ¿no? Que finalmente determina el equilibrio energético. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que van a influir en este circuito regulador de equilibrio energético? Tenemos la leptina. La leptina va a disminuir el consumo de alimentos, ¿ya? Ayuda a controlar el peso corporal. Está involucrado también en la producción de calor, es decir, en la termogénesis. ¿Qué se hace en la termogénesis? Se queman calorías, ¿no? Entonces, la leptina, asociado con la disminución de peso, disminución de consumo de alimentos, aumenta el gasto de energía, o sea, que se queme más calorías, e inhibe las neuronas del neuropéptido Y que estimulan el apetito. Ahora, la adiponectina es una de las hormonas secretadas por el tejido celular subcutáneo. De todas las hormonas, digamos que esta es la hormona más favorecedora para nosotros, la que nos aporta más, que permite que disminuya la entrada de triglicéridos al hígado, o sea, contribuye a que no se desarrolle el hígado graso, ¿no? Disminuye el depósito de triglicéridos al hígado y estimula la oxidación de grasa en el músculo esquelético, o sea, disminuye el depósito de grasa también en el músculo esquelético. Disminuye la gluconeogénesis, inhibe la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa. O sea, disminuye la glicemia, ¿no? Y aumenta la sensibilidad de la insulina. Esto es bueno porque, o sea, actúa de manera postprandial. Yo después de comer, tengo como que toda una marea de glucosa, aumenta mi glucosa después de comer y esa glucosa tiene que entrar a las células. ¿Y quién permite el ingreso de la glucosa a las células? La insulina, ¿no? Entonces, mientras más sensibilidad haya a la insulina, mayor entrada de glucosa va a haber en las células y por lo tanto la glicemia, o sea, la glucosa en sangre va a bajar. Entonces, esta es la adiponectina, tiene funciones bastante favorecedoras, ¿no? Para nosotros. Disminuye el depósito de triglicéridos, aumenta la sensibilidad de insulina, entonces ayuda a que la glicemia en la sangre esté controlada. Luego tenemos hormonas intestinales. La grelina, pronto examen, es la única hormona que aumenta la ingesta de alimentos, la única. ¿Ya? Luego tenemos el péptido Y, que disminuye el apetito. La milina, la milina es secretada por el
páncreas. Páncreas. Y reduce también el apetito y la ganancia de peso, ¿no? Y bueno, la insulina, que es una hormona que permite el ingreso, la utilización de glucosa luego de comer, ¿no? A ver, aquí hay que saber, mm, ya, aquí hay que saber que si una hormona disminuye la ingestión de alimentos, como por ejemplo la leptina, como por ejemplo la milina, va también a aumentar el gasto de energía, ¿ya? Disminuye la ingesta de alimentos y aumenta el gasto de energías, es decir, la pérdida de calorías. Mientras que los que estimulan la ingestión de alimentos disminuyen el gasto de energía. Esta es como la relación. La grelina, por ejemplo, aumenta el apetito y disminuye el gasto de energía. La grelina, ¿en qué situaciones puede estar aumentada? En un estado de ayuno, ¿no? Donde necesito comer, entonces se produce grelina y se inhibe, por ejemplo, la leptina, ¿ya? Eh, la leptina ayuda a que uno tenga esa sensación de plenitud, de llenado después de comer. Y la leptina, por ejemplo, va a aumentar sus niveles después de comer. Cuando ya esté lleno, ya se empieza a producir leptina. Me da esa sensación de saciedad para que no siga comiendo, ¿no? Por ejemplo, la leptina me parece que es un tratamiento hormonal en pacientes obesos, ¿no? Ayuda a disminuir el consumo de alimentos y mejorar el estado metabólico. Y bueno, los adipocitos viscerales almacenan energía, almacenan triglicéridos. Ya dijimos que las fuentes alternativas de energía son tanto los lípidos como las proteínas, ¿no? Y secreta un montón de adipocinas. ¿Cuál es la adiposina, digamos, más buena, la más favorecedora? La adiponectina, ¿no? Luego tenemos la leptina, la angiotensinógeno, factor de necrosis tumoral e interleucinas 1 y 6. Muchos de estos adipocitos van a generar un estado proinflamatorio, ¿no? Estado proinflamatorio que es característico de la obesidad. En la obesidad hay un estado proinflamatorio. Bueno, eso es todo por esta clase. Un ratito voy a detener.